Pensaba en la realidad de hoy, una realidad que no es de la iglesia de Cambroneras, no es de la iglesia de Zarzuela, Orfila, Hogar de Ancianos, es una realidad de la iglesia del siglo XXI. Y es que hay gran desconocimiento por parte del pueblo de Dios acerca de quién es Dios. Y remarco ahí, es curioso y triste a la vez que personas con otra religión, con otros dioses, en minúscula, por supuesto, saben más de su Dios que nosotros, los que tenemos al único Dios verdadero. Como digo, no es algo que sea exclusivamente de aquí, es algo de la iglesia, del pueblo de Dios en general. Y esto es una realidad. Conocemos de muchas más cosas y poco de nuestro Dios. La pregunta es, que yo me planteaba, ¿es posible conocer a Dios? Y la pregunta no es sencilla. La pregunta tiene profundidad. ¿Es posible conocer a Dios? Y claro, todos los que estamos acá diríamos, sí, claro, yo conozco a Dios. No, la pregunta no es así. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios cuando Él trasciende a todo? Y tenemos que entender qué significa trascendencia. Es algo que yo no puedo alcanzar, es algo que se me escapa, es algo que es tan superior a mí, tan grande a mí, que no puedo asirlo. Entonces, viene la pregunta, ¿es posible conocer a Dios cuando Dios trasciende todo? Y tenemos que concluir que no es posible conocer a Dios. Porque Dios no es alguien o algo que ponemos en una mesa de laboratorio y lo diseminamos. No podemos estudiar a Dios, porque nada puede contener a Dios. Entonces, ¿es posible conocer a Dios? Y hay una cita de Millard Erickson en su libro de teología que creo que lo contesta muy fácilmente. Como los seres humanos somos finitos y Dios es infinito, para que ellos, o sea, nosotros lleguemos a conocer a Dios, debe ser solamente a través de la manifestación que Dios mismo hace sobre sí. Y tiene sentido. Si yo no puedo agarrar a Dios, partirlo en trozos y estudiar la composición de Dios, nunca voy a poder llegar a conocer a Dios. Pero si Dios se hace conocible, entonces yo puedo aprender por medio de lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, cómo es Él. Entonces, Dios es sus atributos o sus perfecciones. Antes de que salga eso. Es curioso, y a muchas personas que les pregunto cuando enseño por allá, digo, bueno, ¿cómo es Dios? Dime cómo es Dios. ¿Qué discurso puedes dar sobre Dios? ¿Qué perfecciones sabes sobre Dios? ¿De cuántas perfecciones de Dios puedes dar un discurso? Y siempre se repite la misma secuencia. Dios es amor, Dios es luz, Dios es paz, Dios es amor, Dios es luz. Ya lo he dicho, Dios es... Y no salen de las 4 o 5 perfecciones de Dios. Pero Dios es mucho más que 4 o 5 perfecciones que nos podamos haber aprendido. Ahí se traba un poquitito. Estas son algunas de las muchas que hay en su palabra. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es glorioso. ¿Qué significa que Dios es glorioso? Bueno, Dios es ira, pero a la vez es omnipotente, a la vez es trascendente, a la vez es inmutable, a la vez es creador, a la vez es sociable, a la vez es invisible, a la vez es eterno, a la vez es inmenso. Pero también es justo, es santo, es autoexistente. ¿Y qué implica todo esto para nosotros? Cada perfección que Dios tiene mucha implicación en nuestra vida, o debiera tener mucha implicación en nuestra vida. Yo sé que el tiempo es escaso y no tendríamos tiempo, ni siquiera en un año,
de terminar de hablar de cada una de estas perfecciones que Dios tiene. Por eso mismo nos vamos a quedar en algunas y las vamos a mirar a vista de pájaro muy rápidamente para que podamos irnos a nuestras casas habiendo meditado en algo de nuestro maravilloso y extraordinario Dios. Dios es eterno. Esto significa que a Dios nadie lo ha creado. El Salmo 90, Dios, el salmista dice, antes que los montes fuesen creados, antes de que naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. La pregunta es, ¿qué había antes de ser creado el universo? Y el salmista estaría preguntándose, a lo mejor en una noche estrellada, no se ve muy bien, pero da igual, hay una noche con estrellas, y una persona que emula cada uno de nosotros ante la creación de Dios, ¿qué había antes de ser creado todo? ¿Qué había antes de haber sido creado el universo? Y la respuesta del salmista es Dios. Dios es la causa de todo. Jesús dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, ahí en Juan 5, así también ha dado al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Todo lo que existe, todo lo que ha venido a la existencia, ha sido por Dios, el cual es la causa de todo. Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga, no se cansa, y su entendimiento es inescrutable. No vamos a poder alcanzar a entender la mente del que lo ha creado todo. Ahora, ¿por qué vienes aquí a hablarnos de algo que ya sabemos? Yo ya sé que Dios es eterno. ¿Realmente es tan importante y relevante la doctrina de la eternidad de Dios? Por supuesto. Por supuesto. La base central de la creación, la base central de la existencia, es la vida. Para que algo exista, tiene que tener vida. Quiero decir, no, una piedra, no, claro. Pero para que algo exista, ha tenido que haber algo que haya creado. Por tanto, la creación requiere de vida. Para que haya vida, para que todo viniera a la existencia, debe existir un motor que produzca esa vida, y ese es Dios. Ahora, no nos serviría a los cristianos un Dios finito, un Dios que va a morir, sino un Dios que es la vida. Si Dios es eterno, nos dará el regalo de la eternidad por Él. ¿Por qué traigo esto de la eternidad de Dios? Bueno, mi padre ha muerto. Y uno siente desolación. Es importante que yo medite que Dios es eterno. Porque si Dios es eterno, voy a tener consuelo de que mi Padre vive. Por eso es importante releer, reestudiar lo que ya sabemos, porque trae consuelo a nuestra alma. Y yo sé que todos estamos aquí compungidos porque un hermano se ha ido. Por eso es importante esta doctrina, porque si Dios vive, todos sus hijos viven con Él. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Dios vive por ellos, por eso viven ellos. Ahora, la inmutabilidad de Dios. Ya hemos visto que Dios es eterno,
ahora vamos a ver que Dios no muta, no cambia. Santiago 1:17 dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Santiago estaba haciendo era una metáfora con un trocito de palo en el suelo, al cual está clavado y el tiempo pasa y en el momento en que la rotación de la Tierra es un poquito, ya ha habido un poquitito de sombra. Santiago está diciendo, Dios no tiene esa sombra de variación, no tiene esa mutabilidad. Esto nos dice que Dios es inmutable en sus atributos. Dios, Malaquías dice, yo no cambio, yo soy igual ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es inmutable en su consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me va a amar a pesar de que yo no sea como Él quiere que sea. Que su misericordia no va a cambiar por mí a pesar de que yo esté en lo más hondo del fango. Y Dios es inmutable en su consejo. Él ha decidido que los salvos siempre serán salvos y que los no salvos siempre serán condenados. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él no cambia. Mi Padre es salvo. A pesar de sus fallos, porque Dios no cambia. Podemos, mamá, tener consuelo, porque Dios no cambia. Dios es santo. Quiero que vayamos a Isaías, por favor, capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice, en el año de la muerte del rey Uzías vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y alternándose clamaban, Santo, 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 Adonai Sebaot. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, pues yo soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y he visto con mis ojos al Rey, a Adonai de los ejércitos. Había serafines. Dicen que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y estaban delante de la presencia de Dios. Y la pregunta que yo siempre me hago cuando leo este texto es, ¿qué pecado tiene un serafín? No tiene pecado. Pero ni aún así, estos seres se ven dignos o se saben dignos ante la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Pero a la vez Dios es el Dios de la bondad. Dios es bueno. El Salmo 100, versículo 5, dice, porque Adonai es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su fidelidad, de generación en generación. También es el Dios de la sabiduría. Isaías 55:9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También Dios es soberano. Y este tema de la soberanía de Dios es un poco controversial, pero es muy revelador, nos dice cómo es nuestro Dios. Esta doctrina de la soberanía de Dios nos enseña quién es Él, cómo es Él y por qué hace lo que hace.
La soberanía de Dios quiere decir que Dios es dueño y Señor de todo lo que existe. Escúchame bien. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de tu vida. Dios es dueño de la vida de tu esposo. Dios es dueño de la vida de tu esposa. Dios es dueño de la vida de tu hijo. Dios es dueño de la vida de tu hija. Todo es de Él. Todo es de Él. Por tanto, puede hacer como quiera. Claro, sin salirse de quién es Dios. Él no puede hacer algo malo porque es contrario a su naturaleza. Pero dentro de su naturaleza, dentro de sus atributos, Dios es dueño de la vida de cada uno de nosotros. Y nada, absolutamente nada, escapa a su control. Curioso, me llama mi tía y me dice, llorando, en la feria conozco a una mujer que la operaron de lo mismo que a tu padre. Lo mismo. Esta mujer empezó a tener los mismos fallos que tu padre. Fallo renal, fallo de pulmón, fallo hepático. Estuvo 20 días en la UCI. Se iba y salió. Y la pregunta, ¿por qué? Bueno, yo no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que en la vida no hay nada de casualidad. Dios es dueño. Dios es dueño de nuestra vida. Dios es dueño de nuestra vida. La vida es un regalo que Dios nos da. Y el que la retire es otro regalo. Es que Dios ya ha hecho por nosotros más de lo que debiera hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que Dios no tendría que haber venido a rescatarnos. Porque cuando entendemos lo que hemos visto antes de su santidad y cuando entendemos quién es Él y quién soy yo y lo que he hecho en contra de su santidad, que he despreciado su nombre, ensuciado su nombre, cuando entiendo eso, no puedo nada más que decir, merezco la muerte. Cuando me pongo delante de Dios y entiendo quién es Él y quién soy yo, es cuando puedo entender la magnitud de la obra y puedo entender, Dios envió a su Hijo. Y puedo decir como el salmista, pero ¿qué soy yo para que tú envíes a tu Hijo? Dios ha sido bueno llevándose a mi Padre. Dios ha sido bueno, porque Él dio más de lo que nosotros merecíamos. Primera de Samuel 2, versículo 6, nos va a decir algo muy revelador de cómo es Dios. Dice Adonai, hace morir y también da la vida. Adonai hace bajar el sol al Seol y también hace subir. Adonai empobrece y enriquece. Él abate y Él exalta. Nuestro Dios también mata.
y Él da vida. La quita y la da. Como Él quiere. ¿Es injusto? No. Es soberano. Él es soberano. Dios puede permitir el sufrimiento y nosotros no entender la finalidad. Todos conocemos la historia de Job, pero todos no conocemos la historia breve que voy a contar. Benjamín Chapiama, peruano, casado con Damaris, mexicana. Tienen un niño de 3 años que se llama, a él decía, Davidcito, así, muy latinoamericano. Compañero nuestro, se gradúa del seminario, se va misionero al oriente de Guatemala, allí está trabajando con su esposa, con su hijo y con su futura nena que ya va a nacer, rescatando niños de las maras, o sea, de los grupos de narcotraficantes que hay en ese sector. Por cierto, hay narcoiglesia, muy apasionante eso. Bueno, y mi amigo, nuestro amigo David, está trabajando con esos muchachos. Y un día va de su casa, un sábado, va de su casa al lugar donde ellos se reunían en bicicleta, porque él quería demostrarle a los muchachos el valor del esfuerzo, que el esfuerzo tiene recompensa, y es un ministerio que está progresando. Va, predica, se regresa a su casa en bicicleta por la noche y recibe un tiro directo al corazón, dejando una esposa, 32 años tiene, una esposa, un niño de 3 años y una bebé que va a nacer en próximos días. Te quedas desconcertado, pero si te están sirviendo, pero si es una ficha clave en el ministerio que están haciendo, ¿por qué? Y la esposa, con una entereza que me impactó, ella quiere volver a ese campo misionero, a seguir con el trabajo que hacía su esposo. ¿Por qué? Dios es soberano. Quizás no vamos a entender ahora la finalidad que tiene, pero Dios no hace nada por hacer. Todo tiene un propósito. Y por supuesto es soberano en salvación. No vamos a entrar en ese tema. Esta doctrina de la soberanía de Dios tiene que producir cambios en nosotros. Me tiene que dar consuelo. Me tiene que dar consuelo. Al saber que Dios está en control. Aunque yo vea que todo está descontrolado. Y yo estoy hablando de esto y muchas veces no lo entiendo. Y pregunto por las noches, ¿por qué? Pero me viene a la mente esto. Dios está en control. Nada es casualidad. Entender que Dios es Dios por encima de todos y por encima de todo. Y tengo que descansar en su voluntad, aunque no lo entienda. Y realmente no lo entiendo. Esta forma de ver a Dios debe llevarme a entender que Él está por encima de mí y que le debo respeto, que le debo reverencia, servicio, porque Él es Dios. Por tanto, y termino, ¿qué he pretendido al mostrar así tan rápido algunas de las atributos de Dios? He pretendido, primeramente, darme consuelo a mí, darle consuelo a mi madre, darle consuelo a mi hermano, a Loida, a Ángela. Mi hermana no está, pero ya hemos hablado de esto también. Y dar consuelo a todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y porque hoy estamos bien y mañana vamos a estar atravesando el valle de lágrimas. Pero Dios está en control. Está en control. El tener un conocimiento equilibrado de quién es Dios hará que mi vida sea más plena, sea más completa y esté más llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque estaremos experimentando a Dios.
debemos entender que Dios pide de nosotros algo muy difícil. ¿Sabes lo que es? Confía, aunque no me entiendas. Yo creo que lo que más atormenta la mente es no entender. No entender. No saber por dónde estoy andando. Saber que tengo que andar, pero no saber por dónde estoy yendo. Si tengo una meta y un destino claro, sé dónde, punto A, punto B. Pero yo sé que he salido de punto A. No sé dónde está el punto B. Y Dios dice, confía. Pero Dios, ¿cómo puedo confiar si no te entiendo? Confía. Yo soy eso. Yo soy lo que digo que soy. Simplemente confía. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Firmado Dios. Firmado Dios. Que entendamos que solamente Dios pide, confía. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien, planes de bien. Amén.